El derecho a la pereza. Paul Lafargue. Nota del autor. El señor Tears, en el seno de la Comisión sobre Enseñanza Elemental de 1849, decía: «Quiero hacer omnipotente la influencia del clero, porque cuento con él para la difusión de esa sana filosofía que enseña al hombre que está aquí abajo a sufrir, y no esa otra filosofía que, por el contrario, dice a los hombres: gozad». El señor Tears formuló con esto la moral de la clase burguesa, de la que él encarnaba el egoísmo feroz y la estupidez. La burguesía, en su lucha contra la nobleza sostenida por el clero, enarboló la bandera del libre examen y del ateísmo, pero una vez triunfante cambió de tono y de apariencia, y hoy la vemos haciendo todo lo posible por apoyar en la religión su supremacía económica y política. En los siglos XV y XVI, la burguesía se había revestido alegremente con las tradiciones del paganismo y glorificaba la carne y sus pasiones, algo reprobado por la moral cristiana. Sin embargo, hoy, que nada entre las riquezas y los placeres, reniega de las doctrinas de sus pensadores, los Rabelais, los Diderot, y predica la abstinencia para los asalariados. La moral capitalista, mezquina parodia de la moral cristiana, castiga con su solemne anatema la carne del trabajador. Su ideal consiste en reducir al mínimo las necesidades del productor, en suprimir sus goces y sus pasiones, y en condenarle al papel de máquina redentora del trabajo sin tregua ni misericordia. Los socialistas revolucionarios deben, por consiguiente, volver a empezar la lucha sostenida en su tiempo por los filósofos y los panfletistas de la burguesía. Deben asaltar la moral y las teorías sociales del capitalismo y extirpar de la mente de la clase llamada a la acción los prejuicios sembrados por la clase dominante. Deben proclamar a la faz de todos los hipócritas de la moral que la tierra dejará de ser el valle de lágrimas de los trabajadores, que en la sociedad comunista que nosotros fundaremos, pacíficamente si es posible, si no violentamente, las pasiones humanas tendrán rienda suelta, ya que todas son buenas por naturaleza. Solo debemos evitar su mal uso y su exceso, y esto último solo se evitará con el contrabalanceo mutuo de las pasiones y con el desarrollo armónico del organismo humano, puesto que, dice el doctor Bedou, solo cuando una raza alcanza el máximo de su desarrollo físico, llega también al más alto grado de su vigor moral. Tal era también la opinión del gran naturalista Charles Darwin. La refutación del derecho al trabajo, que reedito con algunas notas adicionales, aparece en L'Égalité, semanario de 1880, serie segunda. Paul Lafargue, prisión de Saint-Pélagie, 1883. Capítulo 1. Un dogma desastroso. Seamos perezosos en todo, excepto en amar y en beber, excepto en ser perezosos. Listen. Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de los países en que reina la civilización capitalista. Esa locura es responsable de las miserias individuales y sociales que, desde hace 2 siglos, torturan a la triste humanidad. Esa locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda del trabajo, que llega hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de su prole. En vez de reaccionar contra tal aberración mental, los curas, los economistas y los moralistas han sacrosantificado el trabajo. Hombres ciegos y de limitada inteligencia han querido ser más sabios que su Dios. Hombres débiles y despreciables han querido rehabilitar lo que su Dios había maldecido. Yo, que afirmo no ser cristiano, ni economista, ni moralista, apelo a lo que en su juicio hay del de Dios, a los sermones de su moral religiosa, económica, librepensadora, a las espantosas consecuencias del trabajo en la sociedad capitalista. En la sociedad capitalista, el trabajo es la causa de toda degeneración intelectual,
de toda reformación orgánica. Comprad los pura sangre de los establos de los Rothschild, servidos por una legión de birmanos, con las pesadas bestias normandas que aran la tierra, acarrean el abono y transportan la cosecha a los graneros. Mirad al noble salvaje que los misioneros del comercio y comerciantes de la religión no han corrompido aún con sus doctrinas, la sífilis y el dogma del trabajo, y mírese a continuación a nuestros miserables sirvientes de las máquinas. Cuando en nuestra Europa civilizada se quiere encontrar un rastro de la belleza nativa del hombre, es preciso ir a buscarlo en las naciones donde los prejuicios económicos no han desarraigado aún el odio al trabajo. España, que, también va degenerando, puede aún vanagloriarse de poseer menos fábricas que nosotros prisiones y cuarteles. Pero el artista goza al admirar al audaz andaluz, moreno como las castañas, derecho y flexible como un tronco de acero, y nuestro corazón se estremece oyendo al mendigo, soberbiamente arropado en su capa agujereada, tratando de amigo a los duques de Osuna. Para el español, en quien el animal primitivo no está atrofiado, el trabajo es la peor de las esclavitudes. Al igual que los griegos de la gran época que no tenían más que desprecio por el trabajo, solamente a los esclavos les estaba permitido trabajar. El hombre libre no conocía más que los ejercicios corporales y los juegos de la inteligencia. Fue aquel el tiempo de un Aristóteles, de un Fidias, de un Aristófanes, el tiempo en que un puñado de bravos destruía a Maratón las hordas del Asia, que Alejandro conquistaría rápidamente. Los filósofos de la antigüedad enseñaban el desprecio al trabajo, esta degradación del hombre libre. Los poetas cantaban la pereza, ese regalo de los dioses. O melibae deus nobis otia fecit. O melibae, un dios nos ha dado estos ocios. El Cristo bíblico, en el Sermón de la Montaña, predicó la pereza. Contemplad cómo crecen los lirios de los campos. Ellos no trabajan, ni hilan, y sin embargo, yo os lo digo, Salomón en toda su gloria no estuvo más espléndidamente vestido. Yahweh, el dios barbudo y de aspecto poco atractivo, dio a sus adoradores el supremo ejemplo de la pereza ideal. Después de 6 días de trabajo se entregó al reposo por toda la eternidad. ¿Cuáles son, en cambio, las razas para quienes el trabajo es una necesidad orgánica? Los auverneses en Francia, los escoceses, esos auverneses de las islas británicas, los gallegos, esos auverneses de España, los pomerianos, esos auverneses de Alemania, los chinos, esos auverneses de Asia. En nuestra sociedad, ¿cuáles son las clases que aman el trabajo por el trabajo? Los campesinos propietarios, los pequeños burgueses, quienes, curvados los unos sobre sus tierras, sepultados los otros en sus negocios, se mueven como el topo en la galería subterránea, sin enderezarse nunca más para contemplar a su gusto la naturaleza. Y también el proletariado, la gran clase de los productores de todos los países, la clase que, emancipándose, emancipará a la humanidad del trabajo servil y hará del animal humano un ser libre. También el proletariado, traicionando sus instintos e ignorando su misión histórica, se ha dejado pervertir por el dogma del trabajo. Duro y terrible ha sido su castigo. Todas las miserias individuales y sociales son el fruto de su pasión por el trabajo. Capítulo 2. Bendiciones del trabajo. En el año 1770 apareció en Londres un escrito anónimo bajo el título Un ensayo sobre la industria y el comercio, que en aquella época hizo cierto ruido. Su autor, un gran filántropo, se indignaba porque a la plebe manufacturera inglesa se le había metido en la cabeza la idea fija de que, como ingleses,
Todos los individuos que la componen tienen por derecho de nacimiento el privilegio de ser más libres y más independientes que los obreros de cualquier país de Europa. Esta idea puede ser útil respecto a los soldados, porque estimula su valor, pero cuanto menos estén imbuidos los obreros de las manufacturas de tal idea, tanto mejor será para ellos mismos y para el Estado. Los obreros no deberían nunca considerarse independientes de sus superiores. Es extremadamente peligroso alentar tales caprichos en un estado comercial como el nuestro, donde tal vez las 7/8 partes de la población poseen muy poca o ninguna propiedad. La cura no se completará hasta que los pobres de la industria se resignen a trabajar 6 días por la cantidad que ahora ganan en 4. Así pues, un siglo antes de Jusset, ya se predicaba abiertamente en Londres el trabajo como freno a las nobles pasiones del hombre. Cuanto más trabajen mis pueblos, menos vicios tendrán, escribía Napoleón desde Orterode. Yo soy la autoridad, y estaría dispuesto a ordenar que el domingo, pasada la hora del servicio divino, se reabrieran los negocios y volvieran los obreros a su trabajo. Para extirpar la pereza y doblegar los sentimientos de orgullo e independencia que ella engendra, el autor de Un ensayo sobre la industria y el comercio propuso encerrar a los pobres en casas ideales de trabajo, que se conviertan en casas de terror, donde se obligaría a trabajar 14 horas diarias, de modo que, descontando el tiempo de las comidas, quedarían siempre 12 horas de trabajo llenas y enteras. 12 horas de trabajo por día. He ahí el ideal de los filántropos y de los moralistas del siglo XVIII. Como hemos sobrepasado ese non plus ultra, los talleres modernos se han convertido en casas ideales de corrección, donde se encarcela a las masas obreras, donde no sólo se condena a trabajos forzados de 12 y 14 horas diarias a los hombres, sino también a las mujeres y a los niños. Y decir que los hijos de los héroes de la época de la Terreur se han dejado degradar por la religión del trabajo hasta el punto de aceptar, en 1848, como una conquista revolucionaria, la ley que limitaba el trabajo en las fábricas a 12 horas por día. Proclamaban como un principio revolucionario el derecho al trabajo. Vergüenza para el proletariado francés. Solamente esclavos podían ser capaces de semejante bajeza. 20 años de civilización capitalista necesitaría un griego de los tiempos antiguos para concebir tanta degradación. Si los dolores de los trabajos forzados y las torturas del hambre han caído sobre el proletariado en mayor cantidad que las langostas de la Biblia, es porque él las ha llamado. El mismo trabajo que en junio de 1848 reclamaron los obreros con las armas en la mano, lo han impuesto ellos a sus familias. Ellos han entregado a los varones de la industria sus mujeres y sus hijos. Con sus propias manos han demolido su hogar doméstico. Con sus propias manos han agotado la leche de sus mujeres. Las desgraciadas, embarazadas y amamantando a sus bebés, han tenido que ir a las minas y a las manufacturas a partirse el lomo y a agotar sus nervios. Ellos, con sus propias manos, han destrozado la vida y el vigor de sus hijos. Vergüenza para los proletarios. ¿Dónde están aquellas comadres osadas, alegres y amantes de la vida botella, de quienes hablaban nuestras fábulas y nuestros viejos cuentos? ¿Dónde están aquellas mujeres despreocupadas, siempre tratando, siempre cocinando, siempre sembrando la vida, generando la alegría, pariendo sin dolor hijos sanos y vigorosos? Hoy tenemos a las niñas y a las mujeres de las fábricas enfermizas flores de colores pálidos, de sangre descolorida, de estómagos arruinados, de miembros languidecidos. El placer robusto es para ellas desconocido y no sabrían contar alegremente cómo salieron del cascarón. ¿Y los niños? 12 horas de trabajo a los niños. ¡Oh, miseria! Todos los Jules Simon de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, todos los Giarmini de la Jesuítica, no habrían podido inventar un vicio más atrofiante para la inteligencia de los niños,
más corrupto de sus instintos, ni más destructor de su organismo que el trabajo en la atmósfera viciada del taller capitalista. Nuestro siglo, dicen, es el siglo del trabajo. En efecto, es el siglo del dolor, de la miseria y de la corrupción. Y, sin embargo, los filósofos y economistas burgueses, desde el penosamente confuso Auguste Comte hasta el ridículamente claro Leroy Belleau, los literatos burgueses, desde el charlatán romántico Víctor Hugo hasta el ingenuamente grotesco Paul de Kock, todos han entonado cánticos nauseabundos en honor del dios progreso, el hijo primogénito del trabajo. Escuchándolos, se podría creer que la felicidad empezaba a reinar en la tierra, que ya se sentía su llegada. Han ido a los siglos pasados a revolver el polvo y las miserias feudales para ahuyentar las delicias de los tiempos presentes. Como nos han hastiado esos saciados, recién salidos de la servidumbre de los grandes señores y convertidos hoy en siervos de la pluma de la burguesía, abundantemente estipendiados. Como nos han hastiado con el típico agricultor del retórico La Bruyère. Pues bien, vamos a mostrarles el brillante cuadro de los goces proletarios en el año del progreso capitalista 1840, cuadro pintado por uno de los suyos, por el doctor Villarme, miembro del instituto, el mismo que, en 1848, formó parte de esa sociedad de sabios en la cual figuraba Thiers, Cousin, Paissin, Blanqui, el académico, y que propagó en las masas obreras las pamplinas de la economía y de la moral burguesa. El doctor Villarme se refiere a la Alsacia manufacturera, a la Alsacia de los Kirchner, de los Dollfuss, de esas flores de la filantropía y del republicanismo industriales. Pero antes de que el doctor nos presente el cuadro de las miserias proletarias, oigamos a un manufacturero alsaciano, a Sordemier, de la casa Dollfuss, Mier y compañía, quien describe la situación del artesano de la antigua industria. En Mulhouse, 50 años atrás, en 1813, cuando empezaba a nacer la industria mecánica moderna, los obreros eran todos hijos del país, habitaban en las ciudades y los pueblos próximos, y poseían casi todos una casa y muchas veces un pequeño campo. Era la edad de oro del trabajador, pero la industria alsaciana todavía no había inundado el mundo con sus géneros del algodón, ni hecho millonarios a sus Dollfuss y Koechlin. Cuando 25 años después el doctor Villerme visitó la Alsacia, el moderno Minotauro, la fábrica capitalista, ya había conquistado el país. En su bulimia de trabajo humano, había arrancado los obreros de sus hogares para estrujarlos mejor y exprimirles el trabajo que contenían. Los obreros acudían por millares al silbido de las máquinas. Un gran número, dice Villerme, 5.000 sobre 17.000, estaban obligados, por el elevado precio de los alquileres, a vivir en los pueblos próximos. Algunos vivían a 2 leguas y cuarto de la fábrica donde trabajaban. En Mulhouse y en Dornach el trabajo empezaba a las 5 de la mañana y concluía a las 5 de la tarde, tanto en verano como en invierno. Hay que verlos llegar todas las mañanas a la ciudad y partir todas las noches. Hay entre ellos una multitud de mujeres pálidas, descarnadas, que caminan descalzas entre el barro y que, a falta de paraguas cuando llueve o nieva, llevan el delantal echado sobre la cabeza para preservarse la cara y el cuello, y un número aún más considerable de niños, no menos sucios y demacrados, cubiertos de harapos, manchados de aceite de las máquinas que les cae encima durante el trabajo. Estos niños, mejor preservados de la lluvia por la impermeabilidad de sus vestidos, ni siquiera tienen, como las mujeres, una canasta al brazo donde llevar las provisiones del día. Llevan en la mano, debajo del saco o como pueden, el pedazo de pan que deben sustentarlos hasta que vuelvan a sus casas. Así, a la fatiga de una jornada desmesuradamente larga, de 15 horas mínimo,
Estos desgraciados tienen que agregar la de las idas y venidas, tan penosas y tan frecuentes. Resulta que llegan por la noche a sus casas, agobiados por la necesidad de dormir, y que al día siguiente, sin estar completamente reposados, tienen que levantarse para encontrarse puntualmente en la fábrica a la hora de la apertura. Con respecto a los barrios en que deben amontonarse los que viven en la ciudad, dice: yo he visto en Mulhouse, en Dornach y en las casas próximas aquellos miserables albergues donde dormían dos familias cada una en un rincón sobre paja, tirada por el suelo y separadas por dos tablas solamente. La miseria en que viven los obreros de la industria algodonera en el departamento del Alto Rin es tal que mientras en las familias de los fabricantes, negociantes, directores de talleres, etc., la mitad de los niños llegan a los 21 años, esta misma mitad deja de existir antes de cumplir el segundo año en las familias de los tejedores y de los obreros de las hiladoras de algodón. Hablando del trabajo de las fábricas, agrega: aquello no es un trabajo, una tarea, es una tortura que se impone a niños de 6 a 8 años. Este largo suplicio es lo que mina cotidianamente a los obreros de las hiladoras de algodón. A propósito de la duración del trabajo, Guillerme observaba que los presidiarios condenados a trabajos forzados no trabajaban más de 10 horas, los esclavos de las Antillas una media de 9, mientras que en Francia, en la nación que había hecho la revolución de 1789 proclamado los pomposos derechos del hombre, había fábricas donde la jornada eran de 16 horas, en las cuales no se concedía a los obreros más que 1 hora y media de pausa para las comidas. Oh miserable aborto de los principios revolucionarios de la burguesía, oh lúgubre presente de su Dios progreso. Los filántropos llaman bienhechores de la humanidad a los que para enriquecerse sin trabajar dan trabajo a los pobres. Más valdría sembrar la peste o envenenar las aguas que erigir una fábrica en medio de una población rural. Introducid el trabajo fabril y adiós alegrías, salud, libertad. Adiós todo lo que hace bella la vida y digna de ser vivida. Los economistas no se cansan de repetir a los obreros: trabajad, trabajad para aumentar la fortuna social. Sin embargo, un economista de Stus de Tracy les contesta: las naciones pobres son aquellas en que el pueblo vive con comodidad. Las naciones ricas son aquellas en que, por lo regular, vive en la estrechez. Su discípulo Cherbuliez añade: los trabajadores, al cooperar con la acumulación de capitales productivos, contribuyen por sí mismos al acontecimiento que, tarde o temprano, deberá privarles de una parte de sus salarios. Pero los economistas, aturdidos e idiotizados por sus propios aullidos, responden: trabajad, trabajad sin descanso para crear vuestro propio bienestar. Y en nombre de la mansedumbre cristiana, un cura anglicano, el reverendo Townsend, sermonea: trabajad, trabajad noche y día. Trabajando vosotros aumentáis vuestra miseria, y vuestra miseria nos ahorra tener que imponeros el trabajo por la fuerza de las leyes. La imposición legal del trabajo es demasiado penosa, exige demasiada violencia y hace demasiado ruido. El hambre, por el contrario, es no solamente una presión pacífica, silenciosa, incesante, sino que, siendo el móvil más natural del trabajo y de la industria, provoca también los esfuerzos más potentes. Trabajad, trabajad, proletarios, para aumentar la fortuna social y vuestras miserias individuales. Trabajad, trabajad para que, haciéndoos cada vez más pobres, tengáis más razón de trabajar y de ser miserables. Tal es la ley inexorable de la producción capitalista. Los proletarios, prestando atención a las falaces palabras de los economistas, se han entregado en cuerpo y alma al vicio del trabajo, contribuyendo con esto a precipitar la sociedad entera en esas crisis industriales de sobreproducción que trastornan el organismo social. Entonces,
Como hay abundancia de mercancías y escasez de compradores, se cierran las fábricas y el hambre azota a las poblaciones obreras con su látigo de 1000 correas. Los proletarios, atrofiados y embrutecidos por el dogma del trabajo, no comprenden que la causal de su miseria presente es el trabajo de bestia que se impusieron en los tiempos de pretendida prosperidad. En su lugar, corren a los graneros de trigo y gritar: «Tenemos hambre y queremos comer». Cierto es que no tenemos un céntimo, pero aún así, mendigos como somos, fuimos nosotros quienes cosechamos el trigo y vendimiamos la uva. En vez de sitiar los depósitos del Sir Bonnet de Joyeuse, el inventor de los conventos industriales, y proclamar: «Sir Bonnet, aquí están vuestras obreras ovalistas, torcedoras de seda, hiladeras, tejedoras, que tiemblan de frío bajo sus ropas de algodón tan remendadas que hasta podrían conmover a un judío, y sin embargo son ellas quienes han hilado y tejido los vestidos de seda de las cocotes de toda la cristiandad. Las infelices, trabajando 13 horas por día, no tenían tiempo de atender sus toilets, pero ahora, como están desocupadas, pueden coquetear un poco con los géneros de seda que ellas mismas han trabajado. Nada más perder los dientes de leche, se dedicaron a hacer vuestra fortuna y han vivido en la abstinencia, pero ahora que están ociosas quieren gozar del fruto de su trabajo. Venga, Sir Bonnet, entregue sus sedas. El Sir Harmel dará sus muselinas, el Sir Pouyer-Coutier sus cálicos, el Sir Pinet sus botines para sus piecitos fríos y húmedos. Vestidas de pies a cabeza y saltando de alegría, será un gusto para ustedes contemplarlas. Ánimo, no tergiverséis las cosas, vosotros sois amigos de la humanidad, y cristianos por añadidura, ¿no es cierto? Pues bien, poned a disposición de vuestras obreras la fortuna que os han edificado con la carne de su carne. ¿No sois amigos del comercio? Pues entonces facilitad la circulación de las mercancías. He aquí consumidores fácilmente encontrados. No tenéis más que abrirles créditos ilimitados. Estáis obligados a abrirlos a negociantes que no conocéis de nada, que no os han dado nada, ni un vaso de agua siquiera. Vuestras obreras se las apañarán como puedan. Si el día del vencimiento gambetizan y no cumplen con sus firmas, las declararéis en quiebra, y si no halláis nada que embargar, exigiréis que os paguen con plegarias. Ellas os enviarán al paraíso mejor que vuestros abates negros con las narices llenas de rapé. En vez de aprovecharse de los momentos de crisis para una distribución general de los productos y para un goce universal, los obreros, muriéndose de hambre, van a golpear con sus cabezas las puertas de las fábricas. Con los rostros descarnados y los cuerpos enflaquecidos, asaltan a los fabricantes humildemente, haciendo lo posible por excitar su compasión. Buen Sir Charon, dulce Sir Schneider, dadnos trabajo. No es el hambre, sino la pasión del trabajo lo que nos atormenta. Y esos miserables, que apenas tienen fuerzas para sostenerse en pie, venden 12 o 14 horas de trabajo por la tercera parte del precio que exigían cuando tenían trabajo de sobra, y los filántropos de la industria se aprovechan de esta crisis para fabricar más barato. Si las crisis industriales suceden a los periodos de trabajo bestial tan fatalmente como la noche al día, arrastrando consigo el desempleo forzoso y la miseria sin salida, también producen la bancarrota inexorable. Mientras el fabricante tiene crédito, alienta sin cesar la pasión del trabajo, acumulando deudas sobre deudas para proveer de materia prima a sus obreros. Hace producir sin pensar que el mercado se satura y que, si sus mercancías no llegan a venderse, sus pagarés llegarán al vencimiento. Acorralado, va a implorar al judío, se le arroja a sus pies, le ofrece su sangre, su honor. Un poquito de oro haría mejor mi negocio, responde el Rothschild. Tenéis 20.000 pares de medias en depósito, valen 20 sueldos.
yo las compro a 4. Obtenidas las medias, el judío las vende a 6 u 8 sueldos y se embolsa rutilantes monedas de 100 sueldos que no deben nada a nadie. Pero el fabricante ha retrocedido para saltar mejor. Llega finalmente la quiebra y los depósitos desbordan. Se arrojan entonces tantas mercancías por la ventana que no se comprende cómo hayan podido entrar por la puerta. Se calcula en centenares de millones el valor de las mercancías destruidas. En el siglo XVIII se quemaban o echaban al mar. Pero antes de tomar esta decisión, los fabricantes recorren el mundo entero buscando una salida para las mercancías que se amontonan, obligan a sus gobiernos a anexionarse Congos, a conquistar el Tong, la Eritrea, el Dahomey y a demoler a cañonazos las murallas de la China, con el único fin de poder despachar sus géneros de algodón. Durante los últimos siglos tuvo lugar un duelo a muerte entre Francia e Inglaterra para decidir quién gozaría del privilegio exclusivo de vender en América y en las Indias. Millares de hombres jóvenes y vigorosos han tenido que enrojecer el mar con su sangre en las guerras coloniales de los siglos XVI, XVII y XVIII. Los capitalistas abundan como las mercancías, los financieros no saben ya dónde colocarlos, y van por eso a las naciones felices que gandulean al sol fumando tranquilamente, a construir ferrocarriles, a erigir fábricas, a importar la maldición del trabajo. Y esta exportación de capitales franceses termina un buen día con complicaciones diplomáticas, como en Egipto, donde poco faltó para que Francia, Inglaterra y Alemania se agarraran de los pelos para averiguar a qué usurero se debería pagar antes, o con guerras como la de México, donde se mandan soldados franceses a hacer el oficio de alguaciles para cobrar malas deudas. Estas miserias individuales y sociales, por grandes e innumerables que sean y por eternas que parezcan, se desvanecerán, como las hienas y los chacales al acercársele el león, cuando el proletariado diga «yo lo quiero». Pero, para que llegue a la conciencia de su fuerza, es necesario que el proletario pisotee los prejuicios de la moral cristiana, económica y librepensadora. Es necesario que vuelva a sus instintos naturales, que proclame los derechos a la pereza, 1000 y 1000 veces más nobles y más sagrados que los tísicos derechos del hombre, concebidos por los abogados metafísicos de la revolución burguesa, que se obligue a no trabajar más de 3 horas diarias, holgazaneando y gozando el resto del día y de la noche. Hasta aquí mi tarea ha sido fácil, solo he tenido que describir males reales, bien conocidos. Ay, por todos nosotros. Mas convencer al proletariado de que los propósitos que se le han inculcado son perversos, que el trabajo desenfrenado al cual se ha entregado desde principios de siglo es el más terrible azote que jamás ha castigado a la humanidad, y que el trabajo se convertirá en un condimento de los placeres de la pereza, en un ejercicio benéfico al organismo humano y en una pasión útil al organismo social cuando sea sabiamente regularizado y limitado a un máximo de 3 horas. Es una tarea ardua y superior a mis fuerzas. Solamente fisiólogos, higienistas y economistas comunistas podrían emprenderla. En las páginas siguientes me limitaré a demostrar que, dado los medios modernos de producción y su potencia reproductiva ilimitada, es necesario dominar la extravagante pasión de los obreros por el trabajo y obligarlos a consumir las mercancías que producen. Capítulo 3. Lo que sigue al exceso de producción. Un poeta griego de la época de Cicerón, Antíparos, cantaba en los siguientes términos la invención del molino de agua para la molienda del trigo. Iba a emancipar a las mujeres esclavas y a traer la edad de oro. Ahorrad el brazo que hace girar la piedra, oh molineras, y dormid tranquilamente, que en vano os advierta el gallo que es de día. Danae ha impuesto a las ninfas el trabajo de las esclavas, y ahí están brincando alegremente sobre la rueda, y ahí está el eje sacudido que con sus rayos hace girar la pesada piedra.
vivamos de la vida de nuestros padres y gocemos ociosos de los dones que la diosa concede. Pero ay, los ociosos que el poeta pagano anunciaba no han llegado todavía. La pasión ciega, perversa y homicida del trabajo transforma la máquina liberadora en instrumento de esclavitud de los hombres libres. Su productividad los empobrece. Una buena obra no hace con su uso más de 5 mallas por minuto. Ciertas máquinas hacen 30.000 en el mismo tiempo. Cada minuto de la máquina equivale, por consiguiente, a 100 horas de trabajo de la obrera, o lo que es igual, cada minuto de trabajo de la máquina concede a la obrera 10 días de reposo. Es cierto, para la industria de los tejidos lo es, más o menos, para todas las industrias renovadas por la máquina moderna. Pero, ¿qué vemos? A medida que la máquina se perfecciona y sustituye con una rapidez y precisión cada vez mayor al trabajo humano, el obrero, en vez de aumentar su reposo en la misma cantidad, redobla aún más su esfuerzo, como si quisiera rivalizar con la máquina. ¡Oh, competencia absurda y asesina! Para dar libre curso a esta competencia entre el hombre y la máquina, los proletarios han abolido las sabias leyes que limitaban el trabajo de los artesanos de las antiguas corporaciones y han suprimido los días de fiesta. Pero, ¿acaso se cree que porque los obreros trabajaran entonces 5 días sobre 7, vivían solo de aire y agua fresca, como cuentan los mentirosos economistas? Venga ya. Ellos tenían ocios para probar los goces de la tierra, para hacer el amor y reírse, y banquetear alegremente en honor a la jubilosa diosa holgazanería. La sombría Inglaterra, convertida en la mojigata del protestantismo, se llamaba entonces la alegre Inglaterra, Merry England. Rabelais, Quevedo, Cervantes, los autores desconocidos de las novelas picarescas, nos hacen la boca agua con las escenas de aquellas monumentales comilonas con que se regalaban en aquella época entre 2 batallas y 2 devastaciones, y en las que no se escatimaban en nada. Jordaens y la escuela flamenca de pintura nos las han reproducido en sus telas vivaces. Sublimes estómagos gargantuescos. ¿Qué os ha pasado? Sublimes cerebros que encerraban todo el pensamiento humano. ¿Dónde habéis ido a parar? Cuánto hemos degenerado y empequeñecido. La vaca rabiosa, la patata, el vino adulterado y el aguardiente prusiano combinados con los trabajos forzosos han debilitado nuestros cuerpos y encogido nuestras mentes. Y es precisamente entonces cuando el hombre restringe su estómago y la máquina aumenta su productividad, cuando los economistas predican la teoría malthusiana, la religión de la abstinencia y el dogma del trabajo. Tendríamos que arrancarles la lengua y tirárselas a los perros. Como la clase trabajadora, en su ingenuidad y buena fe, se ha dejado adoctrinar y se ha arrojado ciegamente, con su impetuosidad nativa, al trabajo y a la abstinencia, la clase capitalista se ve condenada a la pereza y al goce forzado, a la improductividad y al plus consumo. Pero si el trabajo de bestia del proletariado aniquila su carne y atenaza sus nervios, el exceso de consumo no es menos fecundo en sufrimientos para el burgués. La abstinencia, a la cual se condena a la clase productora, obliga a los burgueses a consagrarse al plus consumo de los productos que fabrica desordenadamente. Al principio de la producción capitalista, hace 1 o 2 siglos, el burgués era un hombre ordenado, de costumbres moderadas y pacíficas. Se contentaba con su mujer, o casi, bebía cuando tenía sed, comía cuando tenía hambre, dejaba a los cortesanos y cortesanas las nobles virtudes de la vida disoluta. Hoy día no existe burgués que no se llene de capones con frutas y de Lafitte para alentar a los criadores de animales de la leche y a los vinicultores bordeleses, ni hijo de advenedizo enriquecido que no se crea en la obligación de desarrollar la prostitución y de mercurializar su cuerpo, a fin de encontrar un objetivo a los trabajos que se imponen los obreros de las minas de mercurio. En este oficio el organismo se deteriora rápidamente, los cabellos caen,
los dientes se aflojan, el tronco se deforma, la barriga se hincha, la respiración se entorpece, los movimientos se vuelven pesados, las articulaciones se anquilosan, las falanges se anudan. Otros, demasiado enclenques para soportar las fatigas de la vida libertina, pero dotados de la joroba del pundonismo, atrofian sus cerebros en elucubrar, como los Garnier de la economía política y los Acoyas de la filosofía jurídica, gruesos libros soporíferos, y dar así ocupación a los encuadernadores y a los tipógrafos. Las mujeres mundanas llevan una vida de mártires, para probar y dar valor a los mágicos vestidos que se esfuerzan en confeccionar las modistas. Los pobres pasan continuamente de uno a otro traje, entregan sus cabezas vacías durante horas y horas a los artistas del pelo, quienes ansían saciar la construcción de falsos moños. Apretadas en sus corsés y en sus botines estrechos y escotadas a punto de hacer ruborizar a un zapador, giran en sus bailes de caridad durante noches enteras a fin de recoger algunos céntimos para el mundo pobre. Santas almas. Para cumplir con su doble función social de improductor y de sobreconsumidor, el burgués no solo tiene que violentar sus gustos modestos, perder sus costumbres laboriosas de hace 2 siglos y darse al lujo desenfrenado, a las indigestiones trufadas y a las disoluciones sifilíticas, sino que tiene que sustraer el trabajo productivo una masa enorme de hombres para procurarse ayuda. He aquí algunas cifras que prueban lo colosal que es esa pérdida de fuerzas productivas. Según el censo de 1861, la población de Inglaterra y del país de Gales eran de 20.066.244 personas, de las cuales 9.776.279 del sexo masculino y 10.289.965 del sexo femenino. Si se deduce los muy viejos o los muy jóvenes para trabajar, las mujeres, los adolescentes y los niños improductivos, luego las profesiones ideológicas, como los gobernantes, la policía, el clero, la magistratura, el ejército, los sabios, los artistas, etc. Y tras estos, a la gente ocupada exclusivamente en comerse el trabajo de los demás, bajo forma de alquileres, intereses, dividendos, etc. Y por último los pobres, los vagabundos, los criminales, etc. Quedan unos 8 millones de individuos de ambos sexos y de toda edad, incluidos los capitalistas que funcionan en la producción, el comercio, las finanzas, etc. En estos 8 millones se cuentan agricultores, 1.098.261, incluidos los pastores, los criadores y las mozas de posada que viven en las granjas. Obreros de las fábricas de algodón, lana, cáñamo, lino, seda, tejidos, yute, etc., 642.607. Obreros de las minas de carbón y metal, 565.835. Obreros metalúrgicos, 396.998, fundidores, laminadores, etc. Clase doméstica, 1.208.648. Si sumamos a los trabajadores de las fábricas de tejidos y los de las minas de carbón y del metal, obtenemos la cifra de 1.208.442. Si hacemos otro tanto con los primeros y los de todas las industrias metalúrgicas, nos da un total de 1.039.605. Es decir, en cada suma el número de individuos es siempre menor que el de los esclavos domésticos modernos. He ahí el magnífico resultado de la explotación capitalista de las máquinas. A toda esta clase doméstica, cuyo gran número indica el grado de desarrollo alcanzado por la civilización capitalista, hay que añadir la numerosa clase de los infelices consagrados exclusivamente a satisfacer los gustos dispensiosos y futiles de las clases ricas, pulidores de diamante, costureras de encajes, bordadoras, modistas de lujo, encuadernadores de lujo, decoradores de residencias secundarias, etc. Una vez acurrucada en la pereza absoluta y desmoralizada por el goce forzado, la burguesía
A pesar de los males que le acarreó su nuevo estilo de vida, se acomodó en él, mirando con horror desde entonces todo cambio. Las miserables condiciones de existencia aceptadas resignadamente por la clase obrera y la degradación orgánica engendrada por la depravada pasión del trabajo aumentaron aún más su repugnancia por toda imposición del trabajo y cualquier restricción de goce. Y precisamente entonces, sin tener en cuenta la desmoralización que, como un deber social, se había impuesto la burguesía, los proletarios se propusieron imponer el trabajo a los capitalistas. Ingenuos, tomaron en serio las teorías de los economistas y los moralistas sobre el trabajo y se obstinaron en llevarla a la práctica, imponiéndola a los capitalistas. El proletariado enarboló la divisa: quien no trabaja, no come. Lyon, en 1831, se sublevó al grito de morir combatiendo o vivir trabajando. Los federados de marzo de 1871 declararon que su rebelión era la revolución del trabajo. A estos desencadenamientos de bárbaro furor, destructores de todo goce y toda pereza burguesa, los capitalistas no podían contestar más que con la expresión feroz, pero sabían que aunque habían podido sofocar estas explosiones revolucionarias, no habían ahogado en la sangre de sus gigantescas masacres la absurda idea del proletariado de querer imponer el trabajo a las clases ociosas y saciadas. Y sólo con el fin de alejar este peligro, la burguesía se rodea de pretorianos, policías, magistrados y carceleros mantenidos en una improductividad laboriosa. Ya no se puede tener ilusiones sobre el carácter de los ejércitos modernos. Se mantienen permanentemente con el único fin de contener al enemigo del interior. Por eso se construyeron los fuertes de París y Lyon, no para defender la ciudad contra el extranjero, sino para aplastarla en caso de revuelta. Y si se quiere un ejemplo que no admita réplica, citaremos al ejército de Bélgica, país jauja del capitalismo. Su neutralidad está garantizada por las potencias europeas y, sin embargo, su ejército es uno de los más fuertes proporcionalmente a su población. Los gloriosos campos de batalla del valiente ejército belga son las llanuras del Morinage y de Charleroi. En la sangre de los mineros y de los obreros desarmados, el oficial belga bautiza su espada y gana sus charreteras. Las naciones europeas no tienen ejércitos nacionales, sino ejércitos mercenarios. Protegen a los capitalistas contra el furor popular que quisiera condenarlos a 10 horas de mina o de hiladora. La clase obrera, al encoger su vientre, ha desarrollado desmesuradamente el vientre de la burguesía, condenándola al sobreconsumo. Para ser aliviada en su penoso trabajo, la burguesía ha retirado de las clases obreras una masa de hombres mucho mayor a la que queda consagrada a la producción útil y la ha condenado, a su vez, a la improductividad y al sobreconsumo. Pero este rebaño de bocas inútiles, a pesar de su voracidad insaciable, no alcanza a consumir todas las mercancías que los obreros, embrutecidos por el dogma del trabajo, producen como maniáticos, sin quererlas consumir y sin pensar siquiera si se encontrarán suficientes personas para consumirlas. Ante esta doble locura de los obreros, de mantenerse trabajando con excesos y de vegetar en la abstinencia, el gran problema de la producción capitalista no es ya el de encontrar productores y de duplicar sus fuerzas, sino de descubrir consumidores, excitar sus apetitos y crearles necesidades ficticias. Como los obreros europeos, temblando de frío y de hambre, se niegan a vestirse con lo que han tejido, a consumir el vino que han cosechado, los pobres fabricantes se ven obligados a correr a los antípodas en busca de quienes quieran vestirlos y beberlos. Se cuentan por centenares de miles de millones los valores que exportan anualmente Europa a los 4 vientos por no saber qué hacer con ellos. Pero los continentes explorados no son lo suficientemente vastos. Se necesitan países vírgenes. Los fabricantes de Europa sueñan noche y día con el África, con el lago del Sahara, con el ferrocarril del Sudán. Siguen con ansiedad los progresos de los Livingstone, los Stanley, los du Chaulnes, los de Brazza,
Escuchan boquiabierto las maravillosas historias de estos viajeros valerosos. ¿Qué de maravillas desconocidas no encierra ese continente negro? Campos inmensos están cubiertos de dientes de elefantes, ríos de aceite de coco corren sobre los lechos de arenas de oro, millones de culos negros, desnudos como la cara de Defoe o de Girardin, esperan los géneros europeos para aprender la decencia, las botellas de aguardiente y las Biblias, para conocer las virtudes de la civilización. Mas todo es inútil. Burgueses que se empachan, clase doméstica que supera a la clase productora, naciones extranjeras y bárbaras que se inundan de mercancías europeas. Nada puede acabar con las montañas de productos amontonados, enormes como las pirámides de Egipto. La productividad de los obreros europeos desafía todo consumo, todo derroche. Los fabricantes, enloquecidos, ya no saben qué hacer, viéndose en la imposibilidad de encontrar suficiente materia prima para satisfacer la desordenada y depravada pasión de sus obreros por el trabajo. Ciertos industriales compran jirones de lana sucia a medio pudrir y fabrican con ella un paño llamado Renaissance, que dura tanto como las promesas electorales. En Lyon, en lugar de dejar a la fibra de la seda su pureza y su flexibilidad natural, se la recarga de sales minerales que la hacen más pesada, mucho más frágil y de menos uso. Todos nuestros productos son alterados a fin de facilitar su salida y abreviar su existencia. Nuestra época será llamada la edad de la falsificación, como las primeras épocas de la humanidad recibieron los nombres de edad de piedra y edad de bronce, por el carácter de su producción. Algunos ignorantes acusan de fraude a nuestros caritativos industriales, cuando en realidad lo que les impulsa es dar trabajo a los obreros que no pueden resignarse a vivir de brazos cruzados. Estas falsificaciones, que tienen como única motivación un sentimiento humanitario, pero que producen soberbias ganancias a los fabricantes que las practican, si bien son desastrosas por la calidad de las mercancías y constituyen una fuente inagotable del derroche del trabajo humano, demuestran la ingeniosidad filantrópica de los burgueses y la horrible perversión de los obreros que, por satisfacer su vicio por el trabajo, obligan a los industriales a sofocar los gritos de su conciencia y a violar hasta las leyes de la honradez comercial. Y, sin embargo, a pesar de la sobreproducción de mercancías, no obstante las falsificaciones industriales, los obreros llenan el mercado en cantidades sin número, implorando trabajo, trabajo. Tanta sobreabundancia debería obligarlos a sofocar su pasión. Al contrario, esto los lleva al paroxismo. Allí donde apenas surge una posibilidad de trabajo, allí se precipitan, y una vez que lo han obtenido, reclaman 12 o 14 horas para poderse saciar. Al día siguiente se encuentran de nuevo en la calle sin tener ya con qué alimentar su vicio por el trabajo. Todos los años, en todas las industrias, se repiten las huelgas obligatorias con la regularidad de las estaciones. Al trabajo de bestia que aniquila el organismo sucede el reposo absoluto durante 2 o 4 meses, y sin trabajo no hay pan. Ya que el vicio del trabajo está diabólicamente arraigado en el corazón de los obreros, ya que sus exigencias ahogan todos los demás instintos de la naturaleza, y por otra parte, ya que la cantidad de trabajo pedida por la sociedad está forzosamente limitada por el consumo y por la existencia de materias primas, ¿por qué devorar en 6 meses el trabajo de todo un año? ¿Por qué no distribuirlo uniformemente entre los 12 meses del año y obligar a cada obrero a conformarse con 6 o 5 horas diarias durante todo el año, en vez de tomar indigestiones de 12 horas de trabajo por día durante 6 meses? Teniendo segura su parte diaria de trabajo, los obreros no tendrán ya celos entre sí, ni se pelearán por arrancarse el trabajo de las manos y el pan de la boca. Así, descansados de cuerpo y espíritu, empezarían a practicar las virtudes de la pereza. Embrutecidos por su vicio, los obreros no han podido llegar a comprender que para que haya trabajo para todos es preciso racionarlo como el agua en un navío en peligro. Sin embargo, los industriales, en nombre de la explotación capitalista, han pedido desde hace mucho tiempo una limitación legal de la jornada de trabajo.
ante la Comisión de 1860 sobre la enseñanza profesional, uno de los más grandes manufactureros de Alsacia, el Sir Burchard de Unville, declaraba que la jornada de 12 horas era excesiva, debiendo ser reducida a 11, y que el sábado debía cesar el trabajo a las 12. Yo aconsejo la adopción de esta medida, aunque parezca onerosa a primera vista. Nosotros la hemos experimentado durante 4 años en nuestros establecimientos industriales y nos hallamos satisfechos. La producción media, lejos de haber disminuido, ha aumentado. En su estudio sobre las máquinas, el señor E. Passy cita la carta siguiente de un gran industrial belga, Sir M. Odebeer. Nuestras máquinas, a pesar de ser iguales a las de las fábricas inglesas, no producen lo que deberían producir y lo que producirían si estuvieran en Inglaterra, aunque trabajan 12 horas menos al día. Nosotros trabajamos 2 largas horas de más. Estoy convencido de que si trabajáramos 11 horas en vez de 13, tendríamos la misma producción y produciríamos, por consiguiente, más económicamente. Por otra parte, afirma el Sir Leroy Bellew que ha observado un gran manufacturero belga que en las semanas donde hay un día feriado no es inferior la producción a la de las semanas ordinarias. Lo que no ha osado jamás el pueblo, engañado en su simpleza por los moralistas, lo ha osado un gobierno aristocrático, el gobierno inglés, despreciando las altas consideraciones morales e industriales de los economistas que, como aves de mal agüero, gritaban que disminuir una sola hora de trabajo era decretar la ruina de la industria inglesa. Prohibió, con una ley estrictamente observada, trabajar más de 10 horas por día, e Inglaterra continuó siendo, como antes, la primera nación industrial del mundo. La gran experiencia inglesa, lo mismo que la de algunos capitalistas inteligentes, está ahí, demostrando irrefutablemente que para aumentar la potencia de la productividad humana es necesario reducir las horas de trabajo y multiplicar los días de paga y de fiesta. Y el pueblo francés aún no está convencido de esto. Mas si una miserable reducción de 2 horas ha aumentado en 10 años casi 1/3 de la producción inglesa, ¿qué marcha vertiginosa no imprimirá a la producción francesa una reducción de la jornada de trabajo a 3 horas? No pueden comprender los obreros que matándose a trabajar agotan sus fuerzas y las de su progenitura, que aniquilándose llegan prematuramente a ser incapaces de todo trabajo, que absorbidos y embrutecidos por un solo vicio no son ya hombres, sino troncos de hombres, que matan en ellos todas las bellas facultades para dejar únicamente en pie la locura furibunda y lujuriosa del trabajo. Idiotas, como loros de Arcadia, repiten la lección de los economistas. Trabajemos, trabajemos para aumentar la riqueza nacional. Precisamente porque trabajáis demasiado se desarrolla con lentitud el maquinismo industrial. Parad de rebuznar y escuchad a un economista. No es un águila, no es más que el señor Raybaud, a quien hemos tenido la fortuna de perder hace pocos meses. Es generalmente sobre las condiciones de la mano de obra como se regula la revolución en los métodos de trabajo. Mientras la mano de obra ofrece sus servicios a bajo precio, se la prodiga. Cuando se encarece, se procura hacerla innecesaria. Para forzar a los capitalistas a perfeccionar sus máquinas de madera y de hierro, es preciso elevar los salarios y disminuir las horas de trabajo de las máquinas de carne y hueso. ¿Pruebas en apoyo? Se pueden dar a centenares. El oficio automático del self-acting mule de las fábricas de tejidos fue inventado y puesto en práctica en Manchester, porque los tejedores se negaban a trabajar tanto tiempo como antes. En los Estados Unidos, la máquina invade todos los ramos de la producción agrícola, desde la fabricación de la mantequilla hasta la siembra del trigo. ¿Por qué? Porque el americano, libre y perezoso, preferiría 1000 muertes a la vida bovina del campesino francés. La labranza, tan penosa en la gloriosa Francia como rica en agujetas, es en el oeste norteamericano un agradable pasatiempo que se goza sentados y al aire libre,
y fumando negligentemente en pipa. Capítulo cuarto. A nuevo aire, nueva canción. Si disminuyendo las horas de trabajo se conquistan nuevas fuerzas mecánicas para la producción social, obligando a los obreros a consumir sus productos, se conquistará un inmenso ejercicio de fuerzas de trabajo. La burguesía, aliviada así de su tarea de consumidora universal, se apresurará a licenciar esa turba de soldados y, en su caso, a despedir magistrados, rufianes, proxenetas, etc., que ha sacado del trabajo útil para que la ayuden a consumir y derrochar. El mercado del trabajo estará entonces desbordante y habrá necesidad de imponer una ley de hierro para prohibirlo. Será imposible encontrar ocupación para esa multitud humana, más numerosa que los piojos en el bosque y hasta ahora improductiva, y después habrá que pensar en todos los que proveían a sus necesidades y a sus gustos fútiles y dispensiosos. Cuando no haya más lacayos, ni generales que galardonar, ni prostitutas libres ni casadas que cubrir con encajes, ni cañones que horadar, ni palacios que construir, será preciso imponer, bajo leyes severas, a los obreros y obreras de la pasamanería, del encaje, del hierro, de la construcción, regatas higiénicas y ejercicios coreográficos para la conservación de su salud y el perfeccionamiento humano. En el momento en que los productos europeos se consuman donde se fabrican y no se envíen a la otra punta del mundo, los marineros, los mozos de cordel, los mensajeros, los cocheros, deberán empezar a sentarse y a aprender a estar de brazos cruzados. Los felices habitantes de la Polinesia podrán entregarse entonces al amor libre, sin temer las iras de la Venus civilizada y los sermones de la moral europea. Aún más, para encontrar trabajo suficiente a todos los no valores de la sociedad actual y lograr que el utillaje industrial se desarrolle indefinidamente, la clase obrera deberá, como la burguesía, violentar sus inclinaciones a la abstinencia y desarrollar indefinidamente sus capacidades consumidoras. En vez de comer 1 o 2 onzas de carne dura al día, cuando las come, deberá comer jugosos beefsteaks de 1 o 2 libras, y en lugar de beber modestamente malos vinos, más católicos que el Papa, beberá grandes sorbos Bordeaux o Bourgogne, sin bautizo industrial, y dejará el agua para las bestias. Los proletarios han dado en la extraña idea de querer imponer a los capitalistas 10 horas de fundición o de refinería. Este es el gran error, la causa de los antagonismos sociales y de las guerras civiles. Será necesario prohibir y no imponer el trabajo. A los Rothschild, a los Sayes, les será permitido presentar las pruebas de haber sido holgazanes durante toda su vida, y si a pesar del entrenamiento general para el trabajo, ellos persisten en vivir como verdaderos holgazanes, serán anotados y recibirán cada mañana una moneda de 20 francos para sus caprichos. Las discordias sociales desaparecerán. Los capitalistas y los rentistas serán los primeros en aliarse al Partido Popular, una vez convencidos de que, lejos de hacerles daño, se quiere, por el contrario, liberarlos del trabajo de sobreconsumo y de derroche a que han estado sujetos desde su nacimiento. En cuanto a los burgueses, incapaces de probar sus títulos de holgazanería, se les dejará seguir sus instintos. Hay suficientes ocupaciones desagradables para colocarlos. Defaure, por ejemplo, limpiaría las letrinas públicas. Gallifet mataría los cerdos y los caballos roñosos. Los miembros de la Comisión de Gracias, enviados por Poissy, marcarían el ganado en los mataderos públicos, y los senadores podrían servir de enterradores en las ceremonias fúnebres. Para los demás, se buscarían oficios al alcance de sus inteligencias. L'Orgueil y Broglie taponarían las botellas de champán, pero se les pondría de antemano un bozal para evitar que se embriagasen. Ferry, Freycinet y Tirard destruirían las chinches y los demás insectos de los ministerios y de otros albergues públicos. No obstante, se deberá poner fuera del alcance de los burgueses el dinero público para evitar que sigan ejerciendo ciertas costumbres adquiridas.
pero dura y terrible será la venganza sobre los moralistas que han pervertido la naturaleza humana, sobre los mojigatos, los farsantes, los hipócritas y otras sectas de individuos que han hecho uso de máscaras y disfraces para engañar al mundo, han dado a entender al pueblo que sólo viven para ayunos y maceraciones de la sensualidad, desde la contemplación y la devoción, para sustentar y alimentar la pequeña fragilidad de su humanidad. Pero nos la han dado por culo. Bien sabe Dios. Et curios simulant sed vachanalia vivunt. Aparentan ser curios y viven como en las bacanales. Podéis leerlo en grandes letras de falso brillo, en sus rojos hocicos y sus desmesurados vientres cuando se perfuman con azufre. En los días de las grandes fiestas populares, cuando, en vez de engullir polvo, como en los 15 de agosto y 14 de julio de la burguesía, los comunistas y colectivistas se sacien de perfumes, de suculentos jamones y generosos vasos de vino, los miembros de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, los clérigos de frac y de sotana de la Iglesia económica, católica, protestante, judía, positivista y librepensadora, los propagandistas del maltusianismo y de la moral cristiana, altruista, independiente o sumisa, vestidos de amarillo, todos ellos sostendrán la vela hasta quemarse los dedos y vivirán en el hambre junto a las mujeres galas y las mesas cargadas de carne, de frutas y flores, y morirán de sed junto a las grandes toneles desbordantes de vino. Los abogados y los legisladores sufrirán la misma pena. En nuestro régimen de presa, para matar el tiempo que nos mata segundo a segundo, habrá espectáculos y representaciones teatrales permanentemente. En este un trabajo adecuado a nuestros legisladores, quienes, organizados en cuadrillas, irán por las ferias y los villorios dando representaciones legislativas. Los generales, con sus botas de jinete, el pecho cruzado de cordones y escarapelas, y cubiertas de cruces de la Legión de Honor, irán por las calles reclutando a gente para el espectáculo. Gambetta y Casagnan, su compadre, se encargarán de la charlatanería inicial. Casagnan, en traje de matamoros, girando los ojos, torciendo el bigote, escupiendo estopa en llamas, amenazará a todo el mundo con la pistola de su padre y desaparecerá por un agujero apenas se le enseñe el retrato de Louis. Gambetta discurrirá sobre política extranjera, sobre la pequeña Grecia, que a la vez que lo adoctrina, daría fuego a toda Europa para estafar a Turquía, sobre la gran Rusia, que se burla de él con el revoltijo que promete hacer con Prusia y que desea heridas y chichones al oeste de Europa para hacer su labor en el este y ahogar así el nihilismo en el interior de su país, sobre Bismarck, cuya bondad le ha permitido pronunciarse sobre la amnistía, y después, desnudando su gran panza pintada con 3 colores, le tocará llamada y enumerará los deliciosos animalitos, las aves hortelanas, las trufas, los vasos de Margaux y de Yquem, que han engullido para fomentar la agricultura y contentar a los electores de Belleville. En la barraca comenzará la farsa electoral. Delante de los electores de cabeza de serrín y orejas de burro, los candidatos burgueses vestidos de payasos y cubiertos de programas electorales de múltiples promesas ejecutarán la danza de las libertades políticas y hablarán con lágrimas en los ojos de las miserias del pueblo y, con voz sonora, de las miserias de la patria. Y los electores cabeza de serrín rebuznarán a coro, fuerte y sostenido: «¡Oh! ¡Y! ¡Oh!». Acto seguido empezará la función, el robo de los bienes de la nación. La Francia capitalista, esa enorme hembra de cara vellosa y de cabeza calva, deformada como una vaca, de carnes flojas, hinchadas y descoloridas, con los ojos apagados, se recuesta sobre un sofá de terciopelo. A sus pies, el capitalismo industrial, gigantesco organismo de hierro, con máscara de mono, devora mecánicamente hombres, mujeres y niños, cuyos gritos lúgubres y desgarradores llenan el aire. La banca, con el hocico de garduña, el cuerpo de hiena y las manos de arpía, le roba rápidamente las perras chicas.
hordas de miserables proletarios, descarnados y andrajosos, escoltados por gendarmes que llevan la espada desenvainada, empujados por las furias de los azotes con los látigos del hambre, llevan a los pies de la Francia capitalista montones de mercancías de todas clases, toneles de vinos, bolsas de oro y de trigo. Langlois, con los calzones en una mano, el testamento de Proudhon en la otra y el libro de cuentas entre los dientes, se planta a la cabeza de los defensores de los bienes de la nación y monta guardia. Apenas han dejado los fardos, los obreros son arrojados a culatazos y bayonetazos, y se abren las puertas a los industriales, comerciantes y banqueros, quienes se precipitan sobre los objetos de valor, engullendo géneros de algodón, sacos de trigo, lingotes de oro y vaciando toneles de vino. No pudiendo tragar más, sucios, asquerosos, se hunden en sus despojos y en sus vómitos. Finalmente, estalla el temporal, la tierra se sacude y se abre, la fatalidad histórica surge. Con pie de hierro aplasta las cabezas de los que hipan, titubean, caen y ya no pueden huir, y con su larga mano abate a la Francia capitalista, aturdida y que suda de miedo. Si desarraigando de su corazón el vicio que la domina y envilece su naturaleza, la clase obrera se alzara en su fuerza terrible para reclamar, no ya los derechos del hombre, que son simplemente los derechos de la explotación capitalista, ni para reclamar el derecho al trabajo, que no es más que el derecho a la miseria, sino para forjar una ley de hierro que prohibiera a todo hombre trabajar más de 3 horas diarias. La tierra, la vieja tierra, estremeciéndose de alegría, sentiría agitarse en su seno un nuevo mundo. Pero, ¿cómo pedir a un proletariado corrompido por la moral capitalista una resolución viril? Como el Cristo, la doliente personificación de la esclavitud antigua, los hombres, las mujeres, los niños del proletariado suben arrastrándose desde hace un siglo por el duro calvario del dolor. Desde hace un siglo, el trabajo forzoso rompe sus huesos, destruye sus carnes y atenaza sus nervios. Desde hace un siglo, el hombre desgarra sus vísceras y alucinan sus cerebros. Oh pereza, apiádate de nuestra larga miseria. Oh pereza, madre de las artes y de las nobles virtudes, sé el bálsamo de las angustias humanas. Apéndice. Nuestros moralistas son gente muy modesta. Si bien han inventado el dogma del trabajo, dudan de su eficacia para tranquilizar el alma, satisfacer la mente y mantener el buen funcionamiento de los riñones y de otros órganos. Quieren experimentar con las masas populares, inanimabili, antes de aplicarlo a los capitalistas, cuyos vicios tienen la misión de explicar y autorizar. Pero, ¿por qué, filósofos de pacotilla, atormentáis tanto vuestros cerebros para elucubrar una moral cuya práctica no osáis aconsejar a vuestros patronos? ¿Queréis ver ridiculizado y deshonrado ese dogma del trabajo por el cual os mostráis tan orgullosos? Consultad la historia de los pueblos antiguos y los escritos de sus filósofos y legisladores. Yo no podría afirmar, dice el padre de la historia, Heródoto, que los griegos hayan recibido de los egipcios el desprecio al trabajo, por cuanto encuentro establecido el mismo desprecio entre los tracios, los escitas, los persas y los árabes. En una palabra, porque en la mayoría de los bárbaros, los que aprenden las artes mecánicas y también sus hijos, son considerados como los últimos de los ciudadanos. Todos los griegos han sido educados en este principio, particularmente los lacedemonios. En Atenas, los ciudadanos eran verdaderos nobles, que no debían ocuparse más que de la defensa y de la administración de la comunidad, como los guerreros salvajes de los cuales descendían, debiendo tener todo su tiempo libre para velar con su fuerza intelectual y corporal por los intereses de la república. Encargaban todo trabajo a los esclavos. Lo mismo sucedía en Lacedemonia, donde a las mujeres les estaba prohibido hilar y tejer, so pena de quedarse derogada su nobleza. Los romanos sólo conocían 2 oficios nobles y libres,
la agricultura y las armas. Todos los ciudadanos vivían de derecho a expensas del tesoro, sin poder ser obligados a proveer su subsistencia con ninguna de las sordidae artes, como designaban ellos a los oficios, que estaban reservados únicamente para los esclavos. Cuando Bruto, el antiguo, quiso levantar al pueblo, acusó sobre todo a Tarquino, el tirano, de haber convertido a libres ciudadanos en artesanos y albañiles. Los filósofos antiguos se disputaban el origen de las ideas, pero estaban de acuerdo cuando se trataba de aborrecer el trabajo. La naturaleza, escribe Platón en su Utopía Social, en su República Modelo, no ha hecho al zapatero ni al herrero. Tales ocupaciones degradan a los que las ejercen. Viles mercenarios, miserables sin nombre, que son excluidos por su mismo estado de los derechos políticos. En cuanto a los negociantes, habituados a mentir y a engañar, serán tolerados en la ciudad como un mal necesario. El ciudadano que se degrada con los negocios comerciales debe ser castigado por este delito. Si está convicto, será condenado a 1 año de prisión y la pena será doblada cada vez que reincida. En su obra El Económico, Jenofonte escribe: las personas que se dan a los trabajos manuales nunca son elevados a cargos públicos y con razón, condenados casi siempre a estar sentados todo el día y a soportar, algunos, un fuego continuo, no pueden menos que tener el cuerpo alterado, y es bien difícil que el espíritu no se resienta. Exclamaba Cicerón: ¿qué puede salir de honorable de un negocio? ¿Y qué puede producir de honesto el comercio? Todo lo que se llama negocio es indigno de un hombre honrado. Los negociantes no pueden ganar sin mentir. ¿Y qué hay más vergonzoso que la mentira? Por lo tanto, es necesario considerar como algo bajo y vil el oficio de todos los que venden su pena o su industria, puesto que cualquiera que cambie su trabajo por dinero se vende y se pone a nivel de los esclavos. Proletarios embrutecidos por el dogma del trabajo. ¿Oís el lenguaje de estos filósofos que se os oculta con un cuidado especial? Un ciudadano que da su trabajo por dinero se degrada al nivel de los esclavos, comete un crimen que merece años de prisión. La tartufería cristiana y el utilitarismo capitalista no habían pervertido a estos filósofos de las repúblicas antiguas, quienes, discurriendo como hombres libres, hablaban ingenuamente de su pensamiento. Platón y Aristóteles, estos pensadores gigantes a quienes nuestros filósofos de moda, los Cuisin, los Caro, los Simon, etc., apenas les llegan al tobillo apoyándose sobre la punta de los pies, querían que los ciudadanos de sus repúblicas ideales viviesen en el mayor ocio, ya que, como decía Jenofonte, el trabajo ocupa todo el tiempo y no queda nada de él para la república y los amigos. Según Plutarco, el gran título de Licurgo, el más sabio de los hombres, a la admiración de la posteridad, era el haber concebido ocios a los ciudadanos de la república, prohibiéndoles toda clase de oficio. Pero, responderán los Bastian, los Dupanloup, los Beaulieu y todos los moralistas cristianos capitalistas. Esos pensadores, esos filósofos, preconizaban la esclavitud. Muy cierto, pero ¿podía ser de otra manera, dadas las condiciones económicas y políticas de su época? La guerra era el estado normal de las sociedades antiguas. El hombre libre debía consagrar su tiempo a discutir las leyes del Estado y a velar por su defensa. Los oficios eran entonces demasiado primitivos y groseros para poder cumplir, ejercitándolos con su propia misión de soldado y ciudadano. Para tener guerreros y ciudadanos, los filósofos y los legisladores antiguos toleraban a los esclavos en sus repúblicas heroicas, pero los moralistas y economistas del capitalismo ¿no preconizan el asalariado, la esclavitud moderna? ¿Y a quienes otorga ocios la esclavitud capitalista? A los Rothschild, a los Schneider, a las Madame Boucicaut, inútiles y nocivos,
esclavos de sus vicios y de sus domésticos. El prejuicio de la esclavitud dominaba el espíritu de Aristóteles y de Pitágoras. Eso se ha escrito desdeñosamente, y sin embargo Aristóteles pensaba que, si todo instrumento pudiera ejecutar por sí solo su propia función, moviéndose por sí mismo, como las cabezas de Dédalo a los trípodes de Vulcano, que se dedicaban espontáneamente a su trabajo sagrado, si por ejemplo los husos de los tejedores tejieran por sí solos, ni el maestro tendría necesidad de ayudantes, ni el patrono de esclavos. El sueño de Aristóteles es nuestra realidad. Nuestras máquinas con aliento de fuego, miembros de acero, infatigables y de fecundidad maravillosa, inagotable, cumplen dócilmente y por sí mismas su trabajo sagrado y, a pesar de esto, el genio de los grandes filósofos del capitalismo permanece dominado por el prejuicio del asalariado, la peor de las esclavitudes. Aún no han alcanzado a comprender que la máquina es la redentora de la humanidad, la diosa que rescatará al hombre de las sordidae artes y del trabajo asalariado, la diosa que le dará ocios y libertad.